Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor, ¿cierto? Que podamos seguir estudiando este tema tan importante que es la oración. Así que antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que pudiéramos acercarnos a nuestro Señor en oración. Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de ser enseñados por ti. Tenemos el privilegio también de venir delante de ti y pedirte que nos ayudes. En esta hora nos acercamos juntos a pedirte de tu ayuda con el fin de que podamos aprender de tu palabra, que podamos ser enseñados, corregidos y que nuestro corazón esté dispuesto a prestar atención y no solamente, Señor, a entender todas estas cosas, sino también estar consciente de lo que hemos de aprender y que seamos un pueblo que pone en práctica, un pueblo hacedor de tu palabra y no solo oidor de ella. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser firmes en cuanto a la doctrina y mantener una sana doctrina, mantenernos firmes en ella, pero también ponerla en práctica y vivir conforme a lo que tú nos enseñas. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la semana pasada comenzamos el tema de la oración y les mencionaba, ¿no es cierto?, con respecto a cómo íbamos a proceder. La intención era responder 3 preguntas principales o fundamentales, por decirlo así, y en el transcurso de cada una de ellas, en el desarrollo de cada una de ellas, también íbamos a ir o íbamos a tratar de responder otras preguntas que podían ir saliendo. Íbamos a tratar también de tocar la mayor cantidad posible con respecto a esta temática, pero también estábamos limitados por el tiempo. La semana pasada hablábamos y veíamos o respondíamos la pregunta ¿qué es la oración? ¿No es cierto? Y hoy la intención es abordar la pregunta ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué oramos? ¿Por qué? El porqué de la oración, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito, por decirlo de alguna otra manera, de la oración? El propósito de la oración. Bueno, nosotros sabemos, y la Biblia también nos enseña que nada se escapa de la mirada de Dios. Nada, absolutamente nada traspasa los límites de su poder. Dios tiene la autoridad en todo, ¿cierto? En absolutamente todo. Si, Sproul, ¿cierto?, decía que si tan solo, ¿cierto?, un instante él pensara que había una sola molécula, ¿cierto?, microscópica y que anduviera suelta en alguna parte del universo sin control y dominio del Dios Todopoderoso, él no podría dormir en las noches. ¿Y es por qué él decía esto? Porque al final de cuentas nosotros entendemos que nuestra confianza, no solamente en el presente, sino también en el futuro, ¿cierto?, está en Dios, en que Él controla absolutamente todo, Él controla la historia. Pero surge una pregunta. Dios controla todo, pero ¿cómo es que Él ejerce este control? ¿Cierto? ¿Cómo Él despliega este control? ¿Cómo manifiesta esa autoridad que Él tiene? ¿Cierto? ¿Cómo Él la muestra? ¿De qué manera nosotros podemos ver esa autoridad? ¿Cómo es que lleva Dios a cabo todas las cosas, ¿cierto?, que Él decreta soberanamente? ¿De qué manera lo hace? Agustín de Hipona dijo, ¿no es cierto?, que nada ocurre en el universo ajeno, ¿cierto?, fuera, en este caso, de la voluntad de Dios, y que en cierto sentido Dios ordena todo, absolutamente todo lo que acontece. Permítanme mostrarle la palabra, estas cosas, para que entendamos que no es simplemente algo que dijo Agustín. El Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Cierto? Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Daniel 4:35. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho?
Estos 3 versículos, hay muchos más, hermanos, claramente nos muestran esto, ¿cierto? Dios hace conforme a su voluntad, Él hace lo que quiere, en realidad lo que pasa es porque Dios así lo ha determinado. Ahora, cuando Agustín, ¿no es cierto?, decía estas cosas, entendiendo de que nada ocurre ajeno a la voluntad de Dios, y que en cierto sentido al final Dios ordena todo lo que acontece, él no pretendía o no quería de alguna manera decir que los hombres están absueltos de sus responsabilidades por sus actos. Es decir, como Dios es soberano, entonces el hombre no es responsable. No, en ningún momento quería decir eso, porque tampoco la Biblia enseña tal cosa. Pero a pesar de esto, esta enseñanza con respecto a si Dios ha determinado todas las cosas, ¿cierto? Y si todo se hace conforme a la voluntad de Dios, entonces surge una pregunta. Si Dios es soberano sobre los actos y las intenciones de los hombres, entonces, ¿qué objeto tiene orar? Sí, o sea, si Dios ya, por decirlo de una manera, ha planeado todo, tiene todo claro, entonces, ¿por qué oramos? ¿Qué objeto tiene orar? Y una inquietud secundaria, por decirlo así, o una pregunta que puede surgir de esta misma pregunta, es, ¿puede la oración al final de todo cambiar algo? ¿Realmente? O sea, oramos, pero si oramos va a cambiar algo, si ya está todo determinado por Dios, y al final se va a hacer lo que Dios quiere. Permítanme contestar rápidamente la primera pregunta, ¿cierto? ¿Qué objeto tiene orar? Señalando de alguna manera que Dios, quien es soberano, ordena en su palabra que oremos. Partimos este estudio preguntando, ¿por qué orar? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Qué objeto tiene orar? Y claramente podemos responder porque Dios lo ordena. La oración, hermanos, no es opcional para el cristiano. No es como nosotros, como que si hubiéramos tenido una gama de opciones, y bueno, hermano, si usted quiere, podría orar, es beneficioso, usted podría hacerlo, o a veces podría leer la palabra, y hay un montón de cosas, ¿cierto?, que se nos han dado a los cristianos, pero son opcionales, y usted escoja cuál le puede beneficiar más, cuál tiene tiempo. No, hermanos, la oración no es opcional. La oración para el cristiano es una exigencia, es una exigencia. Entonces, en primera instancia, cuando nos preguntamos ¿por qué debemos orar? Es porque se nos ordena orar. Lucas 18:1 dice, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, es decir, ellos no debían, o sea, tenían que orar siempre, en todo momento, ¿cierto?, en todo tiempo, y no desfallecer, es decir, no desalentarse en esta tarea. No es como que debían orar una sola vez y listo, no. Debían perseverar en esto. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Es un mandato, ¿ya? Es un imperativo. Oren y háganlo sin cesar. Oren. Entonces, pero viene la pregunta, ¿qué tal si no cambia absolutamente nada? O sea, yo oro, pero al final no cambia nada. Antes, vamos a abordar un poco más este asunto, esta pregunta, pero este no es el punto principal. Independientemente, hermanos, si es que dijéramos que la oración, o sea, independiente si la oración nos da algún beneficio, ¿cierto? Si causa algún beneficio, Dios nos ordena que oremos. Y como Dios ordena que oremos, debemos orar. Punto. Este es motivo suficiente para nosotros, debería ser motivo suficiente que el Señor, nuestro Señor, Dios del universo, el creador, el sustentador de todas las cosas, lo ordene. Ya no lo está ordenando mi papá, simplemente no lo está ordenando mi presidente, no lo está ordenando un gran gobernador o un gran científico, no, lo está ordenando el creador del universo.
por ende, debemos obedecer. No obstante, hay que entender, ¿cierto? Él no solo ordena que oremos, sino que también nos invita a orar, ¿cierto? Él nos invita a dar a conocer nuestras peticiones delante de él. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En Santiago 4:2, ¿cierto? Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. O sea, prácticamente nos está diciendo que debemos pedir, pidan. También nos dice, ¿no es cierto?, que la oración del justo es efectiva. Jesús también en su momento dijo, pedid y se os dará. Entonces, no solamente se nos ordena orar, sino que se nos invita, ¿ya? Se nos plantea como una invitación de acercarnos y darle a conocer nuestras peticiones a Dios, a nuestro Señor. Entonces, una y otra vez, la Biblia dice que la oración es un instrumento eficaz, es útil y funciona, ¿ya? La oración no es simplemente algo que hacemos porque Dios lo ordena y no sirve de nada, no, hermanos, es útil y funciona. Además, ¿cierto?, de que la oración es un deber, es un mandato, es también necesaria para nosotros. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad, ¿con qué fin? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para que no entren en tentación. O sea que es necesaria la oración para nosotros, es útil para nosotros, la necesitamos, porque así es como también no vamos a caer en tentación. Viene a ser un medio, ¿cierto? Ahora, entonces, cuando nosotros hablamos la necesidad y la utilidad de la oración, ¿cierto?, de hacer este ejercicio, no se puede expresar suficientemente con palabras, o sea, no tengo las palabras suficientes en mi boca para poder expresarles, hermanos, lo necesario y lo útil que es la oración para la vida del creyente. No tengo las palabras, no sé cómo expresarlo en mi limitado vocabulario. Y creo que aún si yo tuviera mucho mayor vocabulario del que pudiera tener hoy en día, tampoco sería capaz de expresar cuán necesario es, hermanos, cuán necesario es. Y cuán útil es también la oración para nosotros. Y desde luego, porque no es sin causa que Dios, nuestro Padre, que está en los cielos, declara, ¿no es cierto?, que nuestra única seguridad es invocar su nombre, ¿cierto?, buscarle a Él. Cuando lo hacemos de esta manera, ¿no es cierto?, invocamos de alguna manera la presencia de su providencia para velar por nuestros intereses. Su poder, ¿cierto?, su poder para que nos sostenga, porque somos débiles. Cuando estamos desmayando, necesitamos de su ayuda, su bondad, ¿no es cierto?, para recibirnos en favor, aun cuando nosotros somos pecadores. En fin, invocarle para que se manifieste, por decirlo, a nosotros en todas sus perfecciones. Permítanme citar, ¿no es cierto?, a Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana. Él hace algunas profundas observaciones con respecto a la observación. Él dice, Dios no ordenó la oración por su causa. Fíjense que él también usa el término ordenar, es una orden. Ahora, él no lo ordenó por su causa, sino por causa de nosotros. Él quiere que se le entregue legítimamente lo que es suyo. Es justo que los hombres reconozcan que todo lo que es provechoso y lo que pueden desear procede de Dios y que den testimonio de ellos con la oración. Es decir, él está diciendo prácticamente que es justo, ¿no es cierto?, que de alguna manera nosotros, todos los hombres, de alguna manera, reconozcamos en la oración que al final de cuentas, cuando venimos de Él a pedirle algo, estamos reconociendo y dando testimonio de que no obtenemos absolutamente nada y no podemos hacer absolutamente nada si no es con su ayuda. Y sigo leyendo. Por este servicio que honra a Dios, pero este servicio
que honra a Dios solo tiene eficacia para nosotros. Por eso, los santos padres se sentían tanto más movidos a orar a Dios, cuanto más seguros estaban de sus beneficios, tanto hacia ellos como hacia los demás. Dice, necesitamos implorar asiduamente a Dios. Fin de la cita. Entonces, la oración, como todo lo demás en la vida cristiana, y como lo habíamos mencionado también la semana pasada, es para la gloria de Dios. ¿Ya? Y también es para nuestro beneficio. Siguiendo ese orden, primero la gloria de Dios y segundo nuestro beneficio, pero hay un beneficio para nosotros en la oración. Todo lo que se hace, todo lo que Dios hace en este entonces, también lo mencionamos la semana pasada, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite, todo lo que Dios ordena, en sentido supremo es para su gloria, para la gloria de Dios. Y también es cierto que mientras Dios mismo busca su propia gloria, también nosotros, el ser humano, se beneficia cuando Dios es glorificado. Entonces, podemos decir resumidamente que oramos para, ¿cierto? Porque oramos para glorificar a Dios, pero también oramos con el fin de poder recibir de su mano los beneficios de la oración, porque la oración es beneficiosa, es necesaria para nosotros. Entonces, la oración es también para nuestro provecho, es para nuestro provecho. Habíamos también mencionado la semana pasada que uno de los temas de la reforma fue la idea de que nosotros, bueno, de que toda la vida, en última instancia, debe vivirse bajo la autoridad de Dios, ¿cierto? Para la gloria de Dios y en la presencia de Dios. Y que la oración no era simplemente un monólogo, ¿cierto? Donde hablo solo, tampoco era un ejercicio terapéutico, así como que nos autoanalizábamos, y tampoco era simplemente recitar, ya una recitación religiosa, sino que veníamos delante de Dios, veníamos ante Dios, y hablábamos, ¿cierto?, con Él, le presentábamos nuestros afectos, derramamos nuestra alma ante el Dios personal. Y en este acto de la oración, al final ponemos nuestra vida bajo su mirada. Y es verdad, nosotros sabemos que Dios todo lo conoce, sabe lo que hay en mi mente cuando yo voy a orar. Él ya sabe, pero aún así tengo este privilegio de expresarle lo que hay en mi mente. O sea, aun cuando Él lo sabe, Él viene y me dice, podríamos decirlo, interpretarlo de esta manera, aun cuando Él todo lo sabe y sabe lo que yo tengo en mi mente antes de que yo se lo haga saber, o se lo diga, o lo exprese con mis palabras, Él lo sabe y tengo el privilegio y Él me dice, ven, ¿cierto? Habla conmigo. Dame a conocer tus peticiones. Así que podríamos decir que venimos también delante de Él para conocerlo, a fin de conocerlo y de ser conocidos por Él. Ahora, surge la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, si Dios lo sabe todo, ¿por qué oramos? ¿Para qué oramos? Pero aquí hay un problema con esta pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta está asumiendo, de alguna manera, que la oración solamente tiene una dimensión, que quiero decir, como que la oración simplemente podríamos definirla como suplicar o interceder, ¿cierto? Es como, la oración es solamente venir y yo le pido a Dios. Si vemos la oración de esta manera, estamos equivocados. La oración no es solamente venir y pedir. Al contrario, la oración tiene varias dimensiones. Ya no solo pedimos, sino también alabamos y adoramos a Dios por medio de la oración. Entonces, cuando nosotros pensamos en la soberanía de Dios, en que Dios tiene absolutamente todo el control, que el Señor hace conforme a su voluntad, esta soberanía de Dios no arroja sombra sobre la oración de adoración. El previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, ¿no es cierto? El consejo predeterminado de Dios tampoco invalida la oración de alabanza. O sea, no es como que digamos, bueno, como Dios es soberano, entonces no podemos venir en oración a Él a alabarle o adorarle. No, en realidad lo único que debería hacer es darnos mayor motivo para expresar nuestra adoración por quién es Dios. O sea, Dios sabe lo que voy a decir antes de decirlo. ¡Wow!
en lugar, o sea, ese conocimiento que tiene Dios, en lugar de limitar mi oración, refuerza la belleza de mi alabanza. O sea, mi boca debería prorrumpir en alabanza y adoración al entender esto, no limitar mi oración, sino todo lo contrario. No sé si muchos, bueno, no sé, bueno, quizá la mayoría sabe, pero yo estoy a punto de cumplir 3 años de casado con mi amada esposa, y en estos 3 años hemos, bueno, claramente con mi esposa somos personas que estamos cercanos el uno al otro como ninguna otra persona. O sea, yo no estoy cercano con nadie como lo estoy con mi esposa. Y, y en estos 3 años, es un poco gracioso, pero pasa en muchas ocasiones que, ya sea por su rostro o por su actitud, sé qué es lo que va a decir antes de que lo diga. Tengo como, podríamos decir, ese poder. Y pasa lo mismo, a veces ella sabe, ya sea por mi cara, no sé, pero ella como que sabe lo que voy a decir antes de que yo lo diga también. Pero aun cuando pasa esto, ¿no es cierto? Aun cuando, no sé, pues, sé que ella se siente muy agradecida por algo que quizá hice, o se siente muy alegre, y yo lo sé, aún así, ¿cierto? Aún así me gusta en realidad oír lo que hay en su mente, ¿cierto? Que ella me lo diga, no solamente yo tenerlo claro o saber más o menos lo que ella siente o piensa, sino que también me lo exprese. Y si esto es cierto en el ser humano, ¿cuánto más lo será de Dios? Tenemos el inigualable privilegio, hermanos, es un privilegio que no tiene comparación, que nosotros podemos compartir nuestros pensamientos más íntimos con Dios. Ahora, desde luego, o sea, podíamos venir y sentarnos en un sillón, irnos a la cama, quizá, cerrar la puerta o estar en la habitación solos y quedarnos ahí, quietos, sin hacer nada, y que el Señor lea nuestros pensamientos. Ya, Señor, tú como conoces mis pensamientos, yo no pronuncio nada, no digo nada, lee mis pensamientos. Y decir, eso es orar. Yo ahí estuve un rato ahí, callado, y el Señor como conoce mis pensamientos, ya los leyó. Pero tal cosa que acabo de describir no es comunión. Y ciertamente no es comunicación. Nosotros somos criaturas que se comunican primordialmente, ¿cierto? Sabemos que hay otros tipos de comunicación, pero primordialmente a través del habla. Nosotros hablamos, ¿cómo lo estoy haciendo yo ahora? Y la oración verbalizada, es decir, la que se expresa mediante estas palabras, obviamente es una forma de habla y viene a ser un medio, ¿cierto?, por el cual nosotros tenemos comunión y nos comunicamos con Dios. En cierto sentido, la soberanía de Dios debería influenciar nuestra actitud hacia la oración, al menos con respecto a la adoración. Y es lo que mencionaba, si algo provoca en nosotros nuestra comprensión de la soberanía de Dios, debería ser una vida de oración intensa, ¿cierto? Y una intensa vida de oración de agradecimiento. Porque el conocimiento que Dios tiene, ¿cierto? A causa de ese conocimiento que Dios tiene, deberíamos ver que cada beneficio, ¿cierto? Cada bondad que Dios nos da, cada don bueno, cada don perfecto, es una expresión de su abundancia, de su gracia. Y mientras más entendemos la soberanía de Dios, más deberían llenarse nuestras oraciones de gratitud. Entonces, podemos claramente decir que desde este punto de vista, la soberanía de Dios no es un impedimento, por decirlo así, para orar. Tampoco limita la oración, sino lo contrario. Ya nos lleva a alabar y agradecer aún más al Señor. Pero viene otra pregunta. ¿De qué manera podría la soberanía de Dios afectar negativamente la oración de contrición, es decir, la oración de arrepentimiento, y la de confesión? Quizá
alguno de ustedes podría llegar a la conclusión de que nuestro pecado, ¿cierto?, en última instancia viene a ser responsabilidad de Dios. Si Dios ha ordenado todo, entonces Él es responsable de mi pecado, y cuando yo estoy confesando mi pecado, que como yo lo estoy responsabilizando al final a Él, terminaría siendo una acusación de culpabilidad contra Dios mismo. Pero todo cristiano, todo verdadero cristiano sabe que no puede culpar a Dios por su pecado. Permítanme leer ¿cómo se llama? La Confesión de Londres de 1689, que dice: Dios desde toda la eternidad ha decretado todas las cosas, todo lo que sucede, ¿ya? Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Y en todo esto, termina este párrafo, se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Entonces, puede que en muchas ocasiones nosotros no podamos entender la relación entre la soberanía divina y la responsabilidad humana, cosa que la Biblia enseña claramente, ambas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Pero, aun cuando en ocasiones no podamos entender esta relación, me doy cuenta de que lo que brota de la maldad de mi propio corazón no puede atribuirse a Dios, es mi culpa. Así que debemos orar porque somos culpables. Veíamos, ¿no es cierto?, el tema de que se nos ordena orar y que es necesario orar. Oramos porque somos culpables. Por ende, no podemos decir que de alguna manera la soberanía de Dios va a afectar negativamente la oración de confesión o la oración de arrepentimiento, porque Dios no es el culpable de nuestro pecado, nosotros lo somos. Y como somos culpables de nuestro pecado, entonces debemos venir ante Dios implorando perdón, ¿cierto?, de aquel que es santo y a quien hemos ofendido. Y como mencionábamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, todo esto lo vamos a hacer con el poder y ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, con lo que eso implica. Entonces, siguiendo, porque al final de cuentas siguen surgiendo preguntas. Vamos a lo que habíamos dicho al principio. ¿Cambia algo realmente la oración? O sea, porque al final nosotros nos estamos preguntando, ¿por qué oramos? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? ¿Ya? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, oramos porque Dios lo manda, Dios así lo ordena. Dios, pero no solamente lo ordena, sino que de alguna manera nos invita a hacerlo. Además, oramos porque es beneficioso para nosotros, es necesario, es útil. Pero también habíamos dicho que la oración es eficaz, ¿cierto? Pero viene la pregunta, o sea, sí, creo que sigue quedando la pregunta, ¿cambia realmente algo la oración? O sea, yo voy a orar, tengo este medio que Dios me ha dado, pero ¿va a cambiar algo? ¿No Dios ya lo decretó absolutamente todo? ¿Qué podemos decir entonces de la intercesión y de la súplica? Porque dijimos, ¿cierto?, que la oración de alguna manera tenía varias dimensiones. Ya no solamente era oración y súplica, sino también en la oración nosotros adoramos a Dios, en la oración nosotros alabamos a Dios. Entonces, en ese aspecto, la soberanía viene a ser hasta como un plus. El saber que Dios es soberano nos lleva a alabar y adorar aún más en la oración a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero en cuanto a la intercesión, ¿cierto?, cuando nosotros queremos orar por alguien, cuando nosotros queremos pedirle a Dios y suplicar por alguna cosa, ahí no será que en realidad no sirve mucho la oración porque no va a cambiar nada. ¿Hace alguna diferencia la oración? Es lo que podríamos preguntarnos. ¿Cambia algo realmente? ¿La oración hace que Dios cambie de parecer? Permítanme responder estas preguntas súper con un sí no, y después los vamos a tratar de desarrollar. ¿Hace alguna diferencia la oración? ¿Cambia las cosas o cambia algo realmente? La respuesta es sí. Ahora, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? No. Aunque parecieran similares las preguntas, no son iguales, ¿ya? Y la intención es ir desarrollándolas.
Ya, la Biblia dice que hay ciertas cosas que Dios ha decretado desde la eternidad. Tales cosas van a suceder inevitablemente. Dios decretó, ¿no es cierto?, en su soberanía y en su bondad, que Jesús viniera, ¿no es cierto? Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y muriera por el pecado, por los pecados de su pueblo. Tal cosa sucedió. Ahora, y esto pasa con muchas otras cosas, ya tales cosas que Dios ha decretado desde la eternidad van a suceder, lo queramos o no lo queramos, ¿ya? Si yo o tú, ¿cierto?, que me está escuchando, oráramos individualmente, o si ustedes y yo nos uniéramos y uniéramos fuerza en oración, o aún más, si le dijéramos a todos los cristianos de todo el mundo y orásemos colectivamente, eso no cambiaría lo que Dios, en su consejo oculto, ¿cierto?, ha determinado hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo súper sencillo y me voy a ir al extremo para que podamos entender. Si decidiéramos todos juntos, ¿no es cierto?, orar para que Jesús no regrese o para que Jesús no salve a sus escogidos, aún así Él va a regresar. Aún así Él va a salvar a sus escogidos. Ahora, puede que alguien me diga, ya, pero no se supone que la Biblia está enseñando que todo, ¿cierto? O sea, no dice la Biblia que si dos o tres se ponen de acuerdo en algo, lo van a conseguir. Bueno, sí, la Biblia dice eso, pero el pasaje, en primera instancia, está hablando de la disciplina de la iglesia, no de las peticiones de oración. Además, es bueno que tengamos en cuenta, hermanos, y en consideración toda la enseñanza bíblica a la hora de abordar este tema sobre la oración, y no aislar un pasaje del resto. Sucede mucho, ¿cierto? Mucha gente toma el pedid y se les va a dar. Pidan en mi nombre y todo lo que pidan en mi nombre se les va a dar. Pero obviamos aquellos pasajes que hablan que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, debemos abordar el asunto, ¿cierto?, el asunto de la oración a la luz de toda la Escritura, ¿ya? Evitando una lectura fragmentaria, una lectura que solamente se dedique a ciertos textos y no a la totalidad de textos, en este caso, y que habla con respecto a la oración. Ahora, prosigamos. Alguien podría preguntar, ¿no dice la Biblia que de vez en cuando Dios se arrepiente? Sí, efectivamente, el Antiguo Testamento ciertamente lo dice. Por ejemplo, en el libro de Jonás, en Jonás 3:10, se nos dice que Dios se arrepintió del juicio que había planeado contra la gente de Nínive. Ahora, aquí el tema es abordar el concepto del arrepentimiento. La Biblia está describiendo a Dios, ¿ya?, con un lenguaje que es antropomórfico, ¿cierto? Así los teólogos lo llaman, este lenguaje antropomórfico. Para Dios es espíritu y se le está atribuyendo ciertas cualidades o características humanas para poder darnos a entender algo, ¿cierto? Está describiendo a Dios de esta manera. Obviamente, la Biblia no quiere decir que Dios se arrepintiera de la misma manera que nosotros nos arrepentimos. Lo que realmente quiere decir es que Dios retiró la amenaza de juicio de la gente. La palabra, ¿no es cierto?, la palabra hebrea que se ocupa y que se traduce como arrepentirse en la Reina Valera, en este caso significa confortado o aliviado. Entonces, podríamos decir que en realidad Dios fue confortado o se sintió como aliviado, de alguna manera, hablando como humanamente, de que el pueblo se hubiera vuelto de su pecado y por lo tanto él revocó la sentencia de juicio que había impuesto. Entonces, porque cuando Dios coloca la espada de juicio sobre la cabeza de las personas, haciéndolo simbólico, ¿no es cierto?, entendiendo que cuando una persona estaba condenada a juicio en la antigüedad, ¿no es cierto?, venían y les cortaban la cabeza. Un ejemplo, ¿cierto? Podríamos decir cuando la espada de juicio está puesta sobre la cabeza de las personas y las personas se arrepienten, entonces Él retira su juicio. La pregunta es, ¿ha cambiado Dios de parecer realmente? No, no, el parecer de Dios no cambia, hermanos, porque Dios no cambia, Dios es inmutable, el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él es el mismo.
las cosas cambian. Y cambian según la voluntad de Él, según la soberana voluntad de Dios. Y esta voluntad que Él ejerce por medios secundarios y actividades secundarias. ¿Qué quiero decir con esto? La oración, ¿cierto? La oración del pueblo de Dios es uno de los medios que Dios utiliza para llevar a cabo las cosas en este mundo. Es un medio que Él ha establecido para hacer muchas cosas. Porque Él así ha querido que se hagan y de esa manera. Así que, si nos preguntamos si la oración cambia las cosas, podríamos responder claramente que sí. Las cosas sí. Es imposible que nosotros podamos saber a ciencia cierta claramente cuánto de toda la historia humana refleja o muestra la intervención inmediata de Dios, ¿cierto? Como por ejemplo cuando Dios creó todas las cosas, ¿cierto? Cuando creó los animales, ¿no es cierto? La luz, los astros, esta intervención, y cuando Dios, ¿cierto? En la creación dice que se haga la luz, y fue la luz, ¿cierto? Esta intervención inmediata, y cuando revela, y cuánto de esta historia revela, ¿cierto?, que Dios ha obrado, pero por medio de agentes humanos. No podemos saberlo. Hay un ejemplo que cita Sproul y que él menciona, que es el ejemplo favorito de Juan Calvino, con respecto a esta temática, ¿cierto? Y tiene que ver con el libro de Job. En Job 1, cuando Job empieza a perder muchas de sus cosas, bueno, su salud, sus riquezas, su familia, sus hijos. En Job propiamente 1, 14, 15 y 17, los sabeos y los caldeos se habían llevado los asnos y los camellos de Job. ¿Por qué pasó esto? Bueno, cuando nosotros retrocedemos un poquitito al principio, los primeros versículos de este libro, Satanás había instigado, podríamos decir, al final los corazones de estos hombres para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado permiso, es lo que menciona de alguna manera los versículos anteriores. Le había dado permiso a Satanás para probar la fidelidad de Job, ¿ya? Como él deseara, excepto que no tomara la vida de Job. ¿Y por qué Dios había permitido esto o había convenido esto? Bueno, para callar las calumnias de Satanás, para vindicarse a sí mismo y para vindicar a Job de las calumnias de Satanás. Y todas estas razones son justificaciones íntegras para los actos de Dios. Por el contrario, el propósito de Satanás, al instigar a estos dos grupos, era hacer que Job blasfemara de Dios. Y ese era el propósito que tenía Satanás. Un motivo absolutamente malvado. Pero también observamos en esta historia que Satanás no realizó algo sobrenatural, por lo menos la historia no lo muestra, no realizó algo sobrenatural para lograr sus objetivos. Él escogió agentes humanos, en este caso los sabeos y los caldeos, que en su naturaleza eran malvados. ¿Ya? Y él los utiliza, estos hombres, que en su naturaleza son malos, para robar los animales de Job. Entonces, los sabeos y los caldeos eran conocidos por este estilo de vida de robo y homicidio. La voluntad de ellos estaba involucrada, pero no había coerción, o sea, no es que los obligaron prácticamente y ellos luchando así como, no, yo no quiero robar, y lo estaban obligados a hacerlo. El propósito de Dios se cumple, ¿cierto? Se cumplió a través de las malvadas acciones de estos hombres. Entonces los sabeos y los caldeos tuvieron la libertad de elegir. Al igual que para ellos, como para nosotros, la libertad siempre significa dentro de ciertos límites. Recuerden que mencionábamos también recién hace un momento, un ejemplo, ¿no es cierto? Yo podría pedir a Dios que no venga Jesús, pero eso no va a pasar. Estoy limitado a la voluntad de Dios, ¿cierto? Dios es soberano, no yo, ¿ok? Entonces, supongamos que los sabeos, ¿cierto?, y los caldeos
se hubieran puesto a orar y le hubieran orado a Dios, Dios, no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Probablemente, ¿cierto? O sea, lo más probable es que los animales de Job igual hubieran sido robados, de todos modos, pero quizás no necesariamente por los mismos sabeos y los caldeos. Quizás Dios habría decidido responder a la oración de estos hombres y hubiera usado otro agente para robar a los animales de Job. Entonces, hay libertad dentro de ciertos límites y dentro de esos límites, ¿cierto? Entendiendo dentro de los límites de la voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden cambiar las cosas. La Escritura, para hacerlo aún más claro y de manera más resumida, la Escritura nos dice que Elías, por medio de la oración, entendiendo la oración como un medio, ¿cierto?, impidió que lloviera. Es lo que nos dice Santiago 5:17. Y esta comprensión, de alguna manera, de Elías, de la soberanía de Dios, no lo disuadió de orar. O sea, él no dijo así como que, bueno, si Dios es soberano, al final Él va a hacer que llueva o no llueva. No, ¿para qué voy a orar? No, todo lo contrario, ¿ya? Él sabía que el medio era, o sea, Dios le había dado este medio, viene y él se lo pide a Dios. Como estaba conforme a la voluntad de Dios, estaba dentro de esos límites, por ende Dios contestó y esas cosas cambiaron. No estaba lloviendo y ahora comenzó, bueno, y empezó, ¿cómo se llama? Perdón, impidió, en este caso, que lloviera. Ya como para ir decantando el tema, ir finalizando un poco. No hay ningún ser humano, creo yo, en la historia de la humanidad que alguna vez haya tenido una comprensión más clara y más profunda de la soberanía de Dios que nuestro Señor Jesús. Creo que nadie. Pero lo más extraordinario de esto, con todas las preguntas que desarrollábamos anteriormente, como si la soberanía de Dios, como si el hecho de que Dios haya determinado las cosas conforme a su voluntad y para su gloria, pudiera causar algún tropiezo a la oración. Aquí es donde vemos que, aún siendo Él Jesús, el que tenía probablemente la mayor comprensión de la soberanía de Dios, no había ningún ser humano, o no existe ningún ser humano, que haya orado más ferviente o más efectivamente. Para esto podríamos leer Lucas 22:44, ¿no es cierto? Cuando habla de Jesús, está en el Getsemaní y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Aún en el Getsemaní, ¿no es cierto? Jesús pide una opción. Si es posible, ¿cierto? Si es tu voluntad, que pase esta copa, ¿cierto? Él tenía que enfrentar la muerte y cargar con el pecado de su pueblo. Pero Jesús se somete a la voluntad del Padre. El alimento, dice, de Jesús, era hacer la voluntad del Padre. Eso era lo que él deseaba. Esa era la vida, en este caso, de Jesús, hacer la voluntad de su Padre. Él se somete, a pesar de esto. La razón exacta por la que oramos es la soberanía de Dios. Porque creemos que está dentro, ¿cierto?, del poder de Dios ordenar las cosas conforme a su propósito. Él es todopoderoso y Él hace conforme a su propósito. Eso es la soberanía, ¿cierto? Ordenar las cosas conforme al propósito de Dios. Entonces, ¿la oración hace que Dios cambie de parecer? Si lo pudiéramos resumir, no. La oración no hace que Dios cambie de parecer, porque Dios no cambia de parecer, porque Dios es inmutable. Ahora, ¿la oración cambia las cosas? Sí, la oración cambia las cosas. La promesa de la Escritura, cuando nosotros leemos Santiago 5:16, es que la oración del justo
es muy poderosa y efectiva. Ahora, el problema es que nosotros no somos tan justos. Lo que la oración cambia más a menudo, creo yo que todos lo hemos experimentado en alguna ocasión, si realmente somos hijos de Dios, es cómo la oración también, como medio de gracia de Dios, cambia la maldad y la dureza de nuestro propio corazón. Y solo esto, si realmente la oración solo nos otorgara este beneficio, que cambiara nuestra maldad, la dureza que hay en nuestro corazón, sería motivo suficiente para orar. Aún, cosa que no es cierto, aún si ninguna de las demás razones fuera válida o cierta. Permítanme leer algunas palabras de un sermón de Jonathan Edwards, en el que da dos razones por las que Dios exige la oración. Y dice, con respecto a Dios, la oración no es sino un sensible reconocimiento de nuestra dependencia de Él para su gloria. Así como Él ha hecho todas las cosas para su propia gloria, así también será glorificado y reconocido por sus criaturas. Y es pertinente que Él así lo exija de aquellos que se sujeten a su misericordia. Es un apropiado reconocimiento de nuestra dependencia del poder y de la misericordia de Dios para aquello que necesitamos. Y no es sino un debido honor rendido al gran autor y fuente de todo bien. Ahora, con respecto a nosotros, Dios nos exige la oración. La oración ferviente tiende en muchas formas a preparar el corazón. Con esto suscita un sentido de nuestra necesidad, por la cual la mente está más dispuesta a estimar la misericordia de Dios, ¿cierto? Nuestra oración a Dios puede suscitar, o sea, puede producir en nosotros un adecuado sentido y consideración de nuestra dependencia de Dios por la misericordia que pedimos y un adecuado ejercicio de fe en la suficiencia de Dios para que podamos estar preparados para glorificar su nombre cuando recibamos la misericordia. Hermanos, permítanme concluir. Oramos porque Dios lo ha ordenado y porque Él es glorificado cuando oramos. Oramos porque esto prepara nuestro corazón para lo que recibiremos de Él. Oramos porque por medio de la oración también se logran muchas cosas. La oración es eficaz. Oramos también para adorar a nuestro Dios, para alabarlo, para expresar nuestro asombro ante su grandeza, ante su majestad, ante su soberanía, ante sus actos poderosos. Oramos también porque le confesamos nuestros pecados, somos culpables, y nuestros pecados son muchísimos. Oramos porque también experimentamos su gracia, su misericordia y su perdón. Oramos también para agradecerle por todo lo que acabamos de mencionar, por todo lo que Él ha hecho. Oramos para darle a conocer nuestras súplicas, para derramar nuestra alma delante de Él, y para cumplir esta invitación que Él nos ha hecho, de acercarnos a Él, de volvernos a Él. Entonces, hermanos, es importante que podamos entender esto. La oración es vital para la vida del creyente. Debemos orar. Hermanos, si no estamos orando, estamos pecando, porque debemos orar. No es una opción que usted deba elegir. Debemos orar. Y lo más, a veces, contradictorio es que cuando debemos orar, y no es que Dios se va a beneficiar de la oración, somos nosotros los que nos beneficiamos de la oración. Cuando nosotros dejamos de orar, al final de cuentas, estamos perdiendo muchos de los privilegios y mucho del provecho que trae la oración para nuestras vidas, para nuestra iglesia local. Por eso, hermanos, les insto, les animo y les exhorto a que oremos a nuestro Señor, porque es nuestro deber orar, es nuestro deber orar íntimamente, ¿no es cierto?, en lo secreto, pero también públicamente, como iglesia local. Es nuestro deber y también es una necesidad. Necesitamos orar, hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para convencernos y
y que estemos claros de nuestra debilidad y de nuestra dependencia de Dios. Que nos permita en su misericordia y en su gracia estar tan conscientes de esto, que nos lleve a orar aún más cada día, individualmente y como congregación. Que la gracia del Señor sea con nosotros. Oremos, hermanos. Dios y Padre, venimos ante ti alabándote por quién eres. Eres grande y poderoso, eres soberano, no hay nadie como tú, eres el Dios verdadero, el Dios vivo, y tenemos el privilegio de acercarnos constantemente a ti, por medio de Cristo Jesús. No solamente eso, aun cuando a veces no tenemos ganas, tú nos invitas a acercarnos a ti, a buscarte, a pedirte. Tú estás ahí, inclinas tu oído a nuestra oración. ¿Cuán grande privilegio tenemos? Te pedimos perdón porque sabemos que muchas veces, en innumerables ocasiones, dejamos de lado este privilegio y este mandato. No hemos hecho aquello que tú nos mandas a hacer. Y en esto también nos vemos perjudicados. ¿Cuántas cosas hemos perdido? ¿Cuántos privilegios? ¿Cuántas bondades y misericordias tuyas hemos perdido al no acudir a ti, al no pedirte? ¿Cuántas cosas tú has determinado dárnosla cuando te las pidamos y nosotros no lo estamos haciendo? Perdónanos, Señor. Perdónanos y obre en nosotros arrepentimiento genuino y verdadero. No simplemente queremos decirte perdón, sino que tú en tu gracia, Señor, nos hagas consciente del pecado que hemos cometido, de la maldad que hay en nuestro corazón, al no querer estar cerca de ti, al no buscarte por medio de la oración, al desobedecerte cuando tú nos mandas y nos invitas a orar y nosotros no lo hacemos. Pero también, Señor, inclina nuestro corazón para que seamos un pueblo que ora, para que cada uno de nosotros acudamos constantemente a ti. Haznos estar conscientes, Señor. Así como muchas veces estamos conscientes que si ponemos la mano al fuego nos vamos a quemar, y por ende cuando vemos nuestra mano cerca de algo caliente la vamos a sacar inmediatamente, que estemos conscientes y muy claros de que no podemos hacer absolutamente nada sin ti, de que necesitamos y debemos orar, que de verdad lo tengamos claro, no solamente en nuestra mente, sino que esta conciencia de estas cosas nos lleve a poner en práctica la oración. Sé tú con tu pueblo, sé tú con nosotros, Señor, sé tú con la iglesia de la gracia, permítenos ser una iglesia que ora, permítenos ser hijos tuyos que constantemente tienen comunión contigo y podemos disfrutar de este gran privilegio y de los beneficios innumerables que trae para la vida del creyente. Te pedimos esto, Señor, te alabamos y te exaltamos, a ti sea toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, un privilegio poder estar con ustedes, así que nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, para poder finalizar este estudio con respecto a la oración. El Señor los bendiga.